a grabar. A ver si no me encuentro después con sorpresas, como los dos últimos días de que había alguna parte que no la había grabado y la tengo que grabar después en solitario. Bueno, vamos allá. Vamos a meternos con el control de la carga de entrenamiento. Habíamos dicho que teníamos varias formas de controlar esta carga de entrenamiento, que podría ser una simple medición de distancia, que puede ser una simple medición del tiempo de trabajo por la percepción subjetiva del esfuerzo, que también se llama RPE, y esto me da un número de unidades arbitrarias, y que existen otros sistemas que citaremos para evaluar eso, y que se pueden evaluar y seguir múltiples parámetros. Nosotros vamos a ver ahora este ejemplo del control de la carga total de entrenamiento basado en esa percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces, tenéis un enlace a un artículo, dice, explicado teniendo como referencia el artículo el control de la carga de entrenamiento en el fútbol. Si picáis en ese enlace desde la presentación, cuando lo veáis, accedéis a un artículo. Si no sois capaces de acceder, pues me avisáis, por si acaso ha cambiado algo desde aquella. Lo tengo yo guardado, no está en la web ni en internet, está guardado en un sistema mío. Entonces no deberíais de tener problemas de acceder a él. Entonces explica cómo es esta escala de esfuerzo percibido, que tiene varias formas de denominarse. Yo he puesto PSE, RPE, EP, todo significa lo mismo. Entonces lo que se hace es monitorizar la carga de entrenamiento teniendo en cuenta dos factores. Uno es el tiempo de trabajo total de la sesión de ejercicio y otra es una estimación subjetiva del esfuerzo que me devuelve el deportista. Se le pregunta al deportista al terminar la sesión cuánto de duro te ha parecido ese entrenamiento. Y se utiliza una escala llamada de Foster, que es una escala de 0 a 10 puntos, donde veis que se le asigna un 0 a los entrenamientos que no existen, que son reposo, y un 10 a un esfuerzo extenuante. Normalmente los entrenamientos normales deberían de llevar una puntuación de 3, no de 5. Si os fijáis, el entrenamiento de 5 ya se corresponde con un entrenamiento que ha sido duro, y uno de 7 con un entrenamiento que ha sido muy duro. Entonces estos números impares que están por el medio, el 3, el 5 y el 7, deberían de ser una referencia para vosotros para saber ajustar mejor esto, porque utilizar este método requiere pues cierto aprendizaje y entrenamiento para que los datos que devuelva sean fiables. Hay que explicárselo bien a los deportistas, si no van a tender a puntuar posiblemente como el entrenamiento normal con un 5, y no es así. De manera que, ¿qué es un entrenamiento moderado? Un entrenamiento moderado, si hablamos de resistencia, es aquel en el que el ritmo es aeróbico ligero. Es una carrera continua a un ritmo cómodo que me permite respirar con comodidad y mantener una conversación. Ese es un entrenamiento moderado. De manera que es, vamos a ver si somos capaces de definirlo, el entrenamiento más fuerte o más rápido que me permite esa conversación. Porque puedo ir caminando y respirar cómodamente y mantener una conversación, pero eso no es moderado, eso es muy ligero o ligero. Si camino rápido, digamos que caminar despacio sería muy ligero, un caminar rápido sería un entrenamiento ligero, un entrenamiento moderado es empezar a correr a un ritmo en el que me permita llevar una respiración cómoda, de manera que si voy un poquito solo más rápido, ya no es una respiración cómoda. Vale, eso sería una puntuación de 3. Y una puntuación de 7 en el otro extremo es un entrenamiento en el ritmo del umbral. Es el ritmo más alto que soy capaz de mantener sin causar fatiga. Podría ser la velocidad máxima a la que soy capaz de correr una carrera de medio maratón y si no llego a esas distancias porque no estoy acostumbrado, una carrera de 10 kilómetros. La velocidad más alta que soy capaz de mantener sin tener que bajar una marcha después de 15-20 minutos porque ya no puedo. Podríamos decir que es la velocidad más alta que soy capaz de mantener durante media hora o una hora. Y ese sería un entrenamiento de puntuación 7. ¿Vale? Cuando empieza a ser algo duro, pues ya le ponemos un entrenamiento de valor 5.
No se suele utilizar el valor 10 porque sería un entrenamiento extenuante que acaba conmigo reventado, que ya no puedo más, que me tienen que sacar casi, digamos, en camillas. Eso no se suele utilizar casi en las escalas. Entonces, una vez que conocemos esa escala y se ha entrenado, para calcular la carga utilizamos ese valor. Es decir, el entrenamiento ha durado 40 minutos, se le ha preguntado al deportista y ha dicho que es una dureza, un valor de 5, y la carga es 5 por 40, 200 unidades arbitrarias. Y eso es lo que se va monitorizando, las unidades arbitrarias de cada una de las sesiones. Existen en ese artículo otros conceptos, que es la monotonía del entrenamiento y la sobrecarga del entrenamiento. Y la monotonía del entrenamiento mide la variabilidad que ocurre entre días diferentes. El ejemplo que os ponía yo, no sé si hablando de mi sobrino, de quién hablaba, de esa persona típica que sale de casa y todos los días quiere hacer esa carrera a la máxima velocidad que es capaz de mantener media hora. Ese entrenamiento no es variable. Entonces, al no ser variable, esa monotonía va a aumentar mucho ese valor. Y eso es un dato, digamos, no positivo, sino todo lo contrario, negativo. Esto, fijaros, se ha empezado a estudiar esta monotonía del entrenamiento, se ha empezado a estudiar en investigación con caballos entrenados para las carreras, como caballos, como carreras profesionales de caballos. Entonces se empezó a analizar esto de la monotonía del entrenamiento, de manera que llegaron a la conclusión de que repetir entrenamientos duros no era lo adecuado, sino que se deben de intercalar entrenamientos que puedan ser más duros con entrenamientos ligeros para permitir esa recuperación. Nosotros ya hemos visto en algún lugar que 2, como mucho 3 entrenamientos semanales de cierta intensidad son los máximos a soportar por un deportista, y que se deben de dejar esas 48 o 72 horas de recuperación en ciertos entrenamientos que tienen un carácter intenso para favorecer la recuperación, para conseguir las supercompensaciones y para evitar que este dato aumente, porque aumentar ese dato, esa monotonía del entrenamiento, también está correlacionado con el riesgo lesional. Por lo tanto, como norma general, tenemos que pensar que alternamos entrenamientos intensos con entrenamientos ligeros, de manera que no más de 2, como mucho 3 entrenamientos duros en una semana, para evitar que este índice aumente mucho. Y hay un último dato que le llaman sobrecarga del entrenamiento, que lo que hace es utilizar la carga semanal que hemos calculado antes, estas unidades arbitrarias, la multiplican por el valor por la monotonía del entrenamiento. Y esto da una sobrecarga del entrenamiento, que también le llaman strain, y es otro índice a monitorizar. Vamos a ver una hoja de cálculo que nos permite, esa hoja de cálculo, poner esto en práctica. Esperamos un momento a que cargue, a ver si le puedo dar un poquito de zoom. Tiene que cargar una gráfica aún. Un poquito menos para que entre la gráfica. Vale, esta hoja de cálculo la tenéis a vuestra disposición siempre. Cualquier hoja de cálculo de las que tengo yo elaboradas, estas no son copiadas, está elaborada conforme al artículo que he citado antes, ¿no?, para realizar el cálculo de una semana de entrenamiento. Y para utilizar cualquier documento de Google Drive, y de ahí me llegaron 3 personas que tenían problemas con el trabajo de meditación porque no les dejaba copiar, no les dejaba hacer un documento, me pedían permiso para compartir, para editar, y lo que tenéis que hacer, repito, es, cuando estáis dentro, crear una copia, y esa copia, si tenéis vuestra sesión abierta, ya es editable y manipulable por vosotros. Entonces, esta hoja de cálculo, que tiene como referencia el artículo que hemos citado, y está una imagen de las escalas para que tengáis de mano, solo se deben de manipular las casillas que están en ese color marrón, vamos a decir. No llega a ser un marrón, parece un amarillo, una mezcla así. Yo con los colores soy muy tonto. Entonces se le empieza preguntando al deportista, vamos a ver, domingo hemos tenido partido,
duración 90 minutos. ¿Cuánto de duro ha sido el partido? Vamos a poner un partido duro, 7. Y entonces automáticamente ya calcula la carga de ese día, que son 630 unidades arbitrarias, y automáticamente ya viene a la gráfica esa semana. El día siguiente hemos tenido una sesión recuperadora de 50 minutos, ha sido moderada, ya se calcula. El día siguiente se ha dedicado al descanso. El día siguiente se ha realizado una sesión con cierta dureza, y han sido también de 90 minutos. Al día siguiente mantenemos también, vamos a quitar un poco de dureza, y la sesión pues es un poquito más corta. Vamos llegando al partido, es una sesión de activación donde no se provoca un cansancio importante, y dura 70 minutos. El día anterior hay una sesión pues también de activación que no tiene una dureza destacable, pero ya el entrenamiento lo bajamos un poco y volvemos a jugar partido el fin de semana. Entonces, con cualquier deportista, recopilando todos estos datos, ahora, días que ha entrenado el deportista, para que termine de calcular aquí, han realizado en estos 8 días 7. Y estos son todos los datos que hay que cubrir en la hoja de cálculo para que salga la gráfica de evolución de esa semana. Entonces vemos datos, por ejemplo, vemos estos cálculos estadísticos están puestos ahí de forma visible, pero son datos que tienen que estar ahí para que la hoja de cálculo, perdón, realice los cálculos, ¿vale? Porque lo que hace es ir calculando una desviación sobre la media de la carga semanal, calcula cuánto se desvía por arriba o por abajo esa carga, y hace una diferencia, hace una suma, pero estos son datos que necesita después para calcular el resto de los parámetros. Entonces vosotros los podéis obviar como si no existieran. A vosotros lo que os interesa leer, en todo caso, son estos cálculos finales o echarle un vistazo a la gráfica. Entonces vemos que la carga total de la semana ha sido de 2.450 unidades arbitrarias, que la carga media ha sido de 353, que esta ha sido la desviación estándar entre el máximo y el mínimo y la media, cuánto se ha desviado por arriba y por abajo. Este es el índice de monotonía que hemos visto. Un índice de monotonía 1 es un índice de monotonía bajo, y a medida que ese número es mayor y se acerca a 1,50 o se acerca a 1,70 o a 2, ya empiezan a ser índices de monotonía importantes, y al multiplicar la carga por el índice de monotonía aparece la sobrecarga de entrenamiento. Aquí solo aparece reflejado en esta gráfica el parámetro de carga de entrenamiento que tenemos aquí. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes no aparece. A lo mejor tengo que modificar la gráfica para que aparezcan los dos, pero solo aparece ese. Y aquí veis la dinámica de la carga de la semana. Un partido, una recuperación, un descanso, los entrenamientos duros lejos de la semana, y a medida que nos acercamos al partido se aumentan las intensidades o velocidades, pero no causan fatiga, los entrenamientos son más suaves para supercompensar para llegar al siguiente partido. Esa sería la forma de manipular esa hoja de cálculo. Vamos a poner la pestaña completa y continuamos con esto. Esta diapositiva casi la podéis obviar. Hace un resumen del artículo de cómo se realizan los cálculos estadísticos. Esto a mí me ha generado una cierta complicación cuando quise hacer la hoja de cálculo, porque no acababa de entender nada de cómo se realizaba este cálculo que está aquí en medio. Habla de calcular la desviación estándar y que la desviación estándar se calculaba así, y yo veo esto y traspasar esto a una hoja de cálculo pues me ha llevado su tiempo. No lo tengo por aquí. Si queréis curioseáis cómo lo he hecho, poniendo encima el ratón en las casillas de la hoja de cálculo y viendo las fórmulas que se han aplicado.
pero bueno, una vez que he conseguido resolverlo, y que los datos me daban y eran correctos, ya la he guardado y nada, ya está la herramienta elaborada. Son herramientas muy importantes las hojas de cálculo que podéis realizar vosotros. Esas habilidades informáticas en cualquier faceta de la vida son muy importantes, y en entrenamiento y en el control del entrenamiento también. Existe software que analiza, pero al mismo tiempo vosotros vais a tener y podéis manipular muchos datos. Entonces es importante tener esas habilidades para, de un artículo científico, ser capaz de elaborar vuestra hoja de cálculo y hacer un control semanal. Mirad, os pongo los apuntes un ejemplo de un ejercicio realizado, que he realizado yo el año pasado también en el curso este que os he citado muchas veces. Y entonces en este ejercicio consistía en lo siguiente. Teníamos que planificar las cargas de entrenamiento para un mes entero de un equipo de competición, y ellos solo nos daban los días de los partidos. De manera que en la semana 1 se jugaba el domingo y el domingo, como he hecho ahora en este ejemplo que hemos cubierto. En la segunda semana había un partido copero o de Champions, llamarle como queráis, un partido entre semana. La tercera semana era normal y la última semana ese partido se trasladaba a jueves. Entonces, lo primero que en esto teníamos que decidir nosotros como alumnos era a qué dedicábamos cada uno de los días. Y yo en el trabajo pues he establecido unos códigos de colores, de manera que he puesto en rosado, rojo, los días duros de partido. ¿m? En vez de darle un valor de 7 como le he dado en este ejemplo, había decidido darle un valor de 6 al partido. Quizá lo he hecho demasiado bajo, pero si os fijáis, siempre el día anterior al partido se ha establecido un día de activación, como habíamos dicho, donde hay aceleraciones, deceleraciones, trabajo técnico-táctico orientado a las situaciones de partido, a las jugadas a balón parado. Y entonces siempre que hay antes de un partido metido un día con las mismas características, un día de entrenamiento de 50 minutos con un grado de activación pequeño. Siempre que hay un partido al día siguiente se ha establecido un día de recuperación, porque hemos visto en ese principio de recuperación que esas sesiones de carácter ligero es una de las mejores formas que tenemos para recuperar antes. Aquellas semanas en las que solo se ha jugado un partido al fin de semana, se ha podido establecer un descanso para los deportistas, que ha sido el martes, mientras que las 2 semanas que han sido duras y que tienen 2 partidos, no se ha establecido ningún descanso para los deportistas. Y vemos que los días duros, cuando se puede entrenar, aquí se han realizado una doble sesión el miércoles, mañana y tarde, en total 150 minutos acumulados y 750 unidades arbitrarias, y la carga después ha sido progresivamente descendiente hacia el partido. También se ha podido entrenar técnico-táctico jueves-viernes, pero ya los minutos van descendiendo y la carga total va descendiendo. En la segunda semana, como hay partido, vuelve a haber una recuperación. Solo hay un día, una posibilidad de hacer un pequeño trabajo de carga, que por ser el día -2 tiene que ser de trabajo técnico-táctico. Esta es una copia casi de la semana en donde solo se juega el domingo y el domingo. Lo que pasa es que aquí se adelanta el partido al sábado, ya no es el domingo, y por lo tanto este nivel de entrenamiento que sufre el deportista 2 y 3 días antes no puede ser tan alto. Y el último día pues es una copia parecida a la del segundo, donde fijaros esta situación donde hay un partido y solo tenemos 2 días por medio. Como había dicho, cuando diseñábamos microciclos, y este es un microciclo de 3 días nada más, solo tenemos tiempo a, después del partido, recuperar, activar y jugar. No hay tiempo a meter una carga que he identificado con los colores azules para meter, digamos, carga de entrenamiento. Eso ocurre mucho en la NBA. Están jugando partidos casi día sí, día no. Entonces prácticamente hacen el partido, recuperan y juegan casi otro partido. Casi no pueden hacer activaciones. Vale, todo eso traspasado a las gráficas correspondientes. Aquí tenéis enlaces en esta diapositiva, arriba, donde pone aquí y aquí. Al pinchar accedéis al artículo completo, al ejercicio completo con las explicaciones, y en el segundo accedéis a todas las hojas de cálculo que están aquí copiadas como capturas de pantalla. Entonces yo tenía un problema a la hora de
establecer y de realizar este ejercicio por primera vez. Yo no pertenezco al mundo del fútbol, yo no tengo datos históricos, no tengo datos científicos, no sé lo que están haciendo en otros equipos. Entonces el primer problema que me planteaba era decidir cuánto entrenamiento es normal, qué cantidad de entrenamiento en carga es normal, es óptimo o es mucho o es poco en esta situación que nos mandaban trabajar. Entonces, leída la documentación que ellos establecían, sí que hay datos que me orientaban a decidir cuánta cantidad de entrenamiento es la adecuada, dice esta parte de aquí del artículo. Sin embargo, durante la temporada competitiva, la relación entre carga y probabilidad de lesión presenta una forma de U, de manera que existe una carga óptima, que esa carga óptima, esa U invertida ya la vimos, es esta forma de U invertida, y existe un nivel de carga óptimo que provoca el menor número de lesiones. En unidades arbitrarias, manejarme entre una cantidad de entrenamiento y otra límite por abajo y por arriba puede estar considerado como un valor óptimo. Quería ver si encontraba la otra gráfica, pero está muy al principio. Entonces la primera duda que yo me planteaba es cuánto es ese valor óptimo de entrenamiento, y había valores en la documentación que dice cuando presenta niveles moderadamente altos esta carga, que oscilan entre las 2100 y las 3200 unidades arbitrarias, este riesgo lesional disminuye. Entonces yo ya estaba orientado a diseñar semanas que tuvieran esta carga de entrenamiento. Podría llegar hasta 3200 o 2100. Y dice que incluso con cargas superiores a 3200 el riesgo de lesión en pretemporada, que es cuando ocurren normalmente estas cargas más altas, aumenta mucho. Vemos una evolución anual analizada también en esa documentación de cómo evoluciona la carga de entrenamiento, en este caso en el ejemplo del fútbol, a lo largo del año. Y vemos que hasta aproximadamente febrero los equipos van aumentando de forma progresiva y racional la carga de entrenamiento, pero fijaros que la incidencia lesional lleva la misma tendencia. Es decir, cuanto más entrena el equipo, mayor incidencia lesional existe. Ellos hacen un análisis estadístico de número de lesiones por cada 1000 horas de práctica. Y el número de lesiones por cada 1000 horas de prácticas aumenta a medida que aumenta la cantidad de entrenamiento del equipo. Y vemos que cuando bajamos la carga de entrenamiento, y esto ocurre desde marzo hasta el final, hasta que damos vacaciones, a medida que va bajando la carga de entrenamiento total, también disminuye la incidencia lesional. De manera que lo habitual cuando ya está bien entrada la temporada es que los equipos tiendan a entrenar cada vez un poquito menos, un poquito menos. Y yo quise reflejar esta evolución de ir descendiendo progresivamente la carga de entrenamiento a medida que aumentaban las semanas, poniéndome en situación de que estaba, lo que digo yo, hay que contextualizar, poniéndome en situación de que estaba ya entrenando de cara a estos momentos finales. Si os fijáis, las cargas totales son de 2600, de 2300, de 2200 y 2300. De manera que la evolución, en esta gráfica que lo tenéis aquí recogido en esta tabla resumen, la evolución de la carga de entrenamiento semana a semana pasaba de 2600 a 2300, 2700, y si os fijáis la línea de tendencia azul es a ir cayendo. Y la sobrecarga de entrenamiento, que es la multiplicación entre este valor de carga por la monotonía, que veis que tiene valores bajos, de 1,30, 1,40, 1,24, 1,49. Si os fijáis, las semanas en las que hay dos partidos, ese índice de monotonía aumenta, y eso hace que la sobrecarga impuesta esas 2 semanas, en la semana 2 y en la semana 4, sea mayor. Es un dato importante a estudiar. Sin embargo, la tendencia general de esa sobrecarga de entrenamiento, strain, es también descendente. Una vez analizado todos estos valores, pues yo me proponía a realizar la tarea y seguía teniendo dudas, porque estando acostumbrado a ser una persona que convive más con deportes individuales basados en la resistencia,
y tener cierta falta de experiencia, saber los números que manejaban en el fútbol profesional, aunque se pueden buscar en la literatura, yo de este curso estaba, entre comillas, horrorizado de lo poquito que entrenaban en deportes de equipo. Y llegaba a decir en clase el año pasado, es que parecen unos mariquitas, pero vaya poquito que entrenan, porque claro, los kilómetros semanales y todo este número de datos estadísticos me parecían ridículos. ¿Qué pasa? Que claro, conseguir 20 kilómetros, 30 recorridos en una semana dentro de un campo de fútbol con tareas jugadas no es tan fácil y además se hacen a altas intensidades. Entonces el dato se convertía más o menos en un dato normal. Normal, porque como he dicho, ellos analizan muchas más cosas que los kilómetros totales. Para ellos es mucho más importante los kilómetros recorridos a alta velocidades, los kilómetros que no llegan en este caso a kilómetros, casi hablan de metros, recorridos en sprint, y hablan de que en recorrer alrededor de 300, 400 metros de sprint, y cosa que también parecía un dato ridículo, a la semana ya lo consideraban un valor casi alto. Sí, sí, 350, 400 metros de sprint a la semana, con datos que parecían pequeños en número de aceleraciones. Bueno, manejan, digamos, un control del entrenamiento y de la carga de entrenamiento con parámetros de alta intensidad, con parámetros de velocidades, de aceleraciones, de sprints, de cambios de dirección, de saltos, y no tanto con parámetros de frecuencias cardíacas medias ni de kilómetros recorridos. Tenía cierto desconocimiento de si me estaba quedando corto, de hecho pues me parecía que me quedaba corto, y este año, cuando he leído ese artículo que os enseñé el otro día del Barça, de cómo están monitorizando el entrenamiento de los jugadores, he obtenido otro dato que no había conseguido el año pasado. Decía en ese artículo, si recordáis, monitorizando la percepción subjetiva del esfuerzo, están devolviendo ratios, valores de 7, 8 los deportistas en este periodo de parón, mucho más altos a los que estamos acostumbrados, porque la media que tenemos registrada anual en el primer equipo es de 5,5. Entonces, claro, yo he venido aquí a probar la media que me salía a mí, cogiendo eso, entre el 6, 3, 3, 3, 4, y era una media inferior al 5,5. Quizá en mis cálculos y en mis estimaciones de este trabajo me he quedado un poquito corto con las intensidades reales. Pero claro, si yo aumento aquí la ratio, va a aumentar esta carga total y me voy a ir alrededor de las 3.000 unidades arbitrarias o más. Con lo que llego a otra conclusión. Es probable, y si estáis en el fútbol profesional, a lo mejor vosotros lo tenéis más claro, es probable que los minutos totales de entrenamiento en el alto rendimiento, y así lo decía un artículo del Fútbol Club Barcelona, de esos 10 minutos menos que otros equipos, que la cantidad total de entrenamiento realizada en cada una de las sesiones sea más pequeña. Lo que pasa es que sí que sea una sesión más pequeña, pero sí realizada con un nivel de intensidad algo más alto. Bueno, todo eso es fruto lo que tenéis que hacer vosotros, como digo yo, cuando tenéis que planificar y tenéis que aprender. Cuando tenéis que planificar y tenéis que aprender, lo que tenéis que hacer vosotros siempre es lo mismo. Por un lado, leer mucho, leer además de los libros, leer cursos, leer investigaciones científicas, monitorizar, hacer un seguimiento completo de lo que estáis haciendo, intentar diseñar vuestras hojas de cálculo para intentar obtener datos de lo que reflexionar sobre ellos, y espiar lo que están haciendo los otros, estos modelos, esto que os estoy diciendo yo. De vez en cuando aquí los del Barcelona sueltan así datos de lo que están haciendo para contrastar con vuestro trabajo. Y aún así, siempre tendremos la duda de que estemos acertando con esas curvas que necesitamos, con la cantidad óptima de entrenamiento. Si hago un poquito menos o un poquito más, podría a lo mejor evolucionar más rápido, probar si estamos hablando de la fuerza, a meter una serie, un ejercicio más, menos. Lo importante sí que ya sabéis que es la intensidad, que tiene que ser la adecuada. Eso es un parámetro impepinable. Lo que más se entrena es la intensidad, la velocidad a la que realizo las repeticiones, el peso que uso, las velocidades de carrera, y no tanto el tiempo total que me estoy dedicando a realizar el ejercicio. Y monitorizando todo esto, pues sí, monitorizando todo esto podéis empezar a sacar vuestras conclusiones. Yo estoy siguiendo estos cursos que os he propuesto. Estoy siguiendo el curso de Pro Élite, hice el del Pilates, hice el del Fitbit, como se llame,
todos estos. Y en el de Pro Élite ayer hablaban de una cosa interesante, que son una serie de test para valorar a los deportistas, una serie de test sencillitos para valorar las debilidades, las fortalezas. Hablaban del joint to joint, hablaban de tónicos fásicos, acortados, estirados, hablaban de muchas de estas historias. Y al final de la charla dice una cosa el tío. Y ahora os voy a decir una cosa que os va a decepcionar un poquito. Nada de esto que os he explicado es verdad. Todo es mentira. Y es una cosa importante porque es hacerme siempre dudar sobre lo que estoy haciendo. ¿eh? No creeros nunca que estáis en poder del conocimiento, de que lo que estáis haciendo está bien. Siempre tener vuestras dudas. Es probable que existan modelos mejores. Es probable que se pueda hacer de otra manera. No instauraros en la monotonía de un entrenamiento. Esto es una cosa muy importante, sobre todo en deportes equipo. De todas las conferencias que he seguido de preparadores físicos, entrenadores en fútbol táctico y en otros lugares que he llegado a ellas, siempre concuerdan en lo mismo. Los entrenamientos los cambian, los varían, no repiten casi entrenamientos ningún día. Con ejercicios siempre hay variaciones. Esa variedad es buena en el entrenamiento, podría estar relacionada con un principio que se llamara así, principio de variedad, podemos decir multilateralidad, pero no es exactamente eso. Y esos aspectos cambiantes en el estímulo son interesantes. Ya lo han llegado a la conclusión con los caballos, hay que variar esa monotonía del entrenamiento. Tienen que haber entrenamientos más duros, entrenamientos más flojos, entrenamientos con un toque un poquito diferente. Hay que ir bailando. Vale, pues por mi parte, por hoy está la chapa dada, echarle un repaso. Mañana terminamos el tema con lo poco que queda y si queréis preguntarme alguna duda la podéis hacer en cualquier momento por cualquier vía. Vale, no vamos a iniciar el tema que nos falta, que para instaurar otro examen a la vuelta, porque lo vamos a hacer después de las vacaciones. Os informo a la vuelta de vacaciones cuando yo he visto ayer un vídeo de un friki de esos que hace cálculos que estima que la normalidad para abrirnos las puertas de las casas así de forma masiva como están empezando a hacer en China, y tienen un problema, que los chinos van a cerrar el chiringuito ya de nuevo porque están volviendo los casos para allí y se están empezando a infectar de nuevo. Imagino que nosotros aquí en España iremos aprendiendo también de lo que les está pasando a los chinos al respecto, y ese cálculo lo estimaban 45 días desde que empezó el encierro para empezar, digamos, a la normalidad. Sabéis que la ministra de Educación hablaba de que a ver si podíamos hacer 15-20 días de clase en junio para hacer un repaso. Aunque los trabajos vuelvan, imagino que el cole va a tardar en volver. Y la Junta ha invertido en un sistema como el que estamos utilizando nosotros ahora de videoconferencia, un sistema profesional, que lo empezaremos a usar también a la vuelta de vacaciones. Por si acaso me monitorizan si trabajo o no, nos han creado una cuenta de Cisco Web. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, es exactamente lo mismo, una plataforma para esto. Lo que pasa es que esta es libre y gratuita. Entonces me trasladaré a la plataforma de ellos, os mandaré instrucciones para conectaros, es una cosa muy parecida a esta, para hacer las clases, las conferencias, y las grabaciones las hago yo por mi cuenta, porque el sistema graba muy mal, parece que una voz muy metálica. Ok, pues hoy a lo largo del día os mandaré esas notas del módulo de postura, por si tenéis algo que aclarar o que preguntar. Las de valoración, ya sabéis, es la nota del examen. Las recuperaciones serán a la vuelta si llegamos. Y si no llegamos ya nos dirá la Asunta lo que tenemos que hacer. Vale. Yo ayer estaba debatiendo un poquito en casa estas típicas cosas que se debaten. Mi mujer, allí al trabajar en el supermercado, llegaba una chica que daba clases particulares y la chica estaba horrorizada. Que qué iba a pasar con los niños, que iban a perder de aprender, que iban a aprender de estudiar, que íbamos a tener que dar clase en julio. Y yo le decía, esta tía está tonta, tío. Pero qué cojones importa ahora esos 3 meses de educación, tío. Que le den por culo. Que le den por culo, que eso no es importante. No me jodas que está con esa ansiedad de que pierden los niños pequeñitos de primaria 3 meses de aprender. Que no es importante, tío, que hay otras cosas, que no se acaba el mundo por no aprender 3 meses y no hacerlo. Nosotros, claro, nos mandan seguir y tendremos que seguir haciéndolo. A mí me preocupa poco en ese sentido. No me voy a horrorizar porque el sistema no funcione del todo perfecto, porque no se haya optimizado, porque no se vaya a aprender. Yo deseo que todos salgáis de esto y vuestras familias perfecto, que se haga lo que se pueda, que estéis entretenidos
y si el sistema funciona perfecto, lo aprovechamos todo lo que podamos en este tiempo, pero ni me voy a obsesionar por sacar una nota adecuada, una nota justa, una nota no sé qué. Además, yo siempre si puedo me voy a posicionar en vuestro lado. En el momento que vosotros estáis ahí y que colaboráis y que intentáis hacer con los medios que tenemos, hay gente que no tiene internet para seguir las conferencias, ¿no? Lo que entiendo yo a nivel personal es que en todo esto nunca podéis ser vosotros los perjudicados finales, ¿eh? Y si el sistema se tiene que posicionar en algún punto, se tiene que posicionar siempre a favor de favorecer, si puede, en primer lugar, vuestra educación. La Junta en este caso lo hizo, nos ha comprado el sistema que ya estábamos utilizando nosotros para dar clases online. Si no se pueden hacer evaluaciones justas y creéis que estáis siendo perjudicados por eso, la Junta y nosotros deberíamos de posicionarnos siempre en vuestro lado. Yo voy a seguir cobrando igual. Bueno, a lo mejor me hacen un ERTE o me hacen algún tipo de cuestiones, no lo sé. Pero lo que entiendo que no podéis salir nunca vosotros perjudicados, ya bastante tenéis con estar ahí encerrados, con no poder disfrutar de una educación de calidad, como para que aún por encima el sistema implantado vaya en vuestra contra. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Pero bueno, como nos queda mucho, nada, mañana nos vemos, hacemos esa última sesión de la evaluación y nos despedimos, ¿vale, chicos? Venga, disfrutar del día y nada, a seguir haciendo bicicleta en la cocina. Venga, hasta luego. Chao. Chao. Chao.